Seguro que alguna vez has navegado por internet y te ha saltado un pop-up que te pone ¿aceptas las cookies de esta página web? ¿Pero qué son realmente las cookies? Pues las cookies son pequeños archivos que se guardan en tu navegador. Te los tienes que imaginar como pequeños capturadores de información que se almacena en tu navegador y básicamente están creadas para mejorar tu experiencia en las páginas web. Pero también, no nos engañemos, están diseñadas para capturar información útil para optimizar tus campañas. Las cookies pueden recordar tus preferencias en el momento de compra en una página web, pueden recordar tus carritos, pueden recordar aspectos clave de tu historial, permitirte entrar automáticamente en páginas donde te has registrado y muchas cosas más. Lo que más nos interesa para este vídeo es la parte de las cookies publicitarias, que son aquellas que rastrean información clave sobre tu usuario para luego adaptar los anuncios a ti. Todo esto ha sido una fiesta hasta este año pasado, a pesar de que a todos nos suena la GDPR en Europa o la CCPA en Estados Unidos, que al final hacen lo mismo. Permiten que el usuario decida si quiere ser rastreado o no. Seguro que más de uno habéis escuchado alguna vez que Google, Facebook y otras grandes tecnológicas trabajan con datos de usuarios y que, bueno, pues con el tiempo se ha tenido que regular y esto se ha tenido que solicitar específicamente. Realmente desde 2017 es obligatorio aceptar las cookies, pero seguramente habéis visto muchas páginas web y si vosotros habéis hecho páginas web, muchas veces el aviso de cookies era un pop-up normal y corriente que le dabas a aceptar o no aceptar y pasaba exactamente lo mismo. Vale, entonces esto no lo podéis hacer así, esto se tiene que trabajar con un plugin específico de cookies. Y aquí es donde se complica la historia, porque resulta ser que las cookies publicitarias tienen que ir por otro lado. Y Google, para arreglar todo este follón con las cookies, tuvo que crear el Consent Mode, que seguro que os suena porque si habéis hecho campañas de Google Ads, pues este ha sido un mensaje recurrente durante todo 2023 y 2024, que os pusierais las pilas con el Consent Mode. A muchos de nosotros al principio nos pareció una tontería, porque bueno, pues llevábamos tiempo con las cookies, las webs ya tenían las cookies instaladas y tal, y pensamos que eso iba a ser alguna cosa que saldría un parche, se instalaría y listos. Y más o menos ha sido así. Si bien el Consent Mode V1, que es el que llevábamos usando desde hace años, era algo que se aceptaba de forma preestablecida, como un paquete de cookies que eran publicidad, si no recuerdo mal, en el Consent Mode V2 hay 3 cookies que tienes que aceptar específicamente. El Consent Mode no se aplica como un elemento separado de la aceptación de cookies, sino que se integra dentro del mismo pop-up, pero tienes la posibilidad de aceptarla o no aceptarla, aceptar todos los elementos de cookies o solamente aceptar algunos en concreto. El Consent Mode V2, más allá del plugin de cookies que estemos usando o con las otras cookies que puedan haber en la página web, ya sean de Facebook o las propias de la página web, el Consent Mode V2 nos asegura 100% que cumplamos con la GDPR y que no tengamos ningún problema con la recopilación de datos. Esto al mismo tiempo a Google le da muchísima tranquilidad. Y es que seguro que si estáis haciendo campañas de Google Ads o habéis hecho campañas de Google Ads en 2024 habéis visto como en febrero aproximadamente todo se fue al traste. Empezaron a romperse todas las campañas, nada funcionaba como había funcionado hasta el momento y es que en gran parte era por esto. Porque muchas páginas web no habían implementado aún el Consent Mode a pesar de que Google llevaba tiempo imponiéndolo, recordándolo por todos lados y lo que sucedió es que se mezclaron dos cosas. Por un lado, la importancia de la recopilación de datos y la aceptación del usuario y por otro lado el tipo de campañas que Google ya estaba implementando con inteligencia artificial. Los dos elementos tienen que ver, porque por un lado las campañas que estaba haciendo Google Ads, ya sean Performance Max o Discovery Max, todas estas funcionan con aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático tiene que basarse en algún elemento o en alguna cosa que pase en la página web. Y para que pueda rastrearse este elemento se tienen que haber aceptado las cookies. Con lo que, ¿qué pasaba? Que no se estaban aceptando las cookies, por lo tanto las campañas no estaban optimizando bien, porque les faltaban datos. Google Analytics puede recopilar información a pesar de que no hayas aceptado las cookies. ¿Por qué? Igualmente siguen enviándose pings anónimos que resuenan con Analytics y Analytics coge información de los usuarios, aunque no sea tanta información o tan profunda en las capas de datos del propio usuario. Seguramente a principio de año veíais como vuestras gráficas en Analytics no cuadraban de ninguna manera en cuanto a conversiones, ni en cuanto a tráfico, ni en cuanto a cualquier otro dato que pudieras contrastar con Google Analytics o Google Ads. No había nada preciso y eso era por esta razón, porque muchísimas personas no estaban aceptando las cookies necesarias. En Google Ads era dramático porque al no tener este dato Google no podía optimizar bien y las campañas funcionaban todas muy mal o como mínimo a un porcentaje muy bajo de sus posibilidades. Por ejemplo, si 50 usuarios visitaban tu página web pero 30 rechazaban las cookies, Google podía reconstruir estas 30 que no habían aceptado basándose en patrones de comportamiento agregados. No es lo ideal, pero se podía hacer, de hecho se ha estado haciendo y por eso no cuadra nada, porque lo importante en marketing casi siempre es poder medir exactamente lo que está pasando y nos tenemos que asegurar que la información sea cada vez más específica para que pueda optimizar en base a esos leads. Vale, ¿y cómo lo implementamos? ¿Cómo ponemos el Consent Mode
V2 a nuestras páginas web. Pues hay muchísimas maneras. Si utilizas cualquier CMS como WordPress, o utilizas Shopify, o utilizas cualquier otra plataforma, seguramente exista algún plugin de cookies que se pueden integrar con el Consent Mode. Yo personalmente utilizo un plugin que se llama Compliance, que es un plugin que cuesta 59 € en su versión premium, que es la que necesitamos para instalar las cookies, y con esto conseguiremos implementar las 3 cookies necesarias para que se nos apruebe el Consent Mode. Por un lado, Google Ads nos va a mejorar muchísimo las campañas con esto integrado, y por otro lado podremos medir muchísimo mejor en Google Analytics. Para implementarlo, simplemente descarga el plugin, instálalo en tu página web y activa la función cookies de Consent Mode V2. Y por otro lado, también tendremos que ir a Tag Manager, implementar las 3 cookies, que el propio plugin de Compliance tiene un módulo que se puede instalar con Tag Manager, se activa y listos. Solamente nos tenemos que asegurar que las 3 cookies aparezcan como denied, denegadas, antes cuando se carga la página web, y en Analytics simplemente activar que también queremos que se mida con el Consent Mode. Una vez tengamos hecho todo esto, simplemente nos vamos a Tag Manager, le damos a vista previa y vamos a hacer una preview de todo lo que va pasando en la propia página para comprobar si las cookies se están mostrando correctamente. Veremos que al principio en Tag Manager tenemos una serie de números que corresponden a los eventos que van sucediendo en la página y tenemos que comprobar que el Consent Initiation, que es cuando se inicia todo, aparezcan las cookies que queremos como denied, para que no salgan preestablecidas, porque sería hacer trampa, y tienen que salir bien, porque si no Google lo sabe y no funciona. Y luego nos tenemos que asegurar que cuando recargamos en Update ya nos aparezcan como aceptadas, ¿vale? O granted. En este caso, pues sería que la persona ya ha aceptado y ya está midiendo normalmente como se había medido toda la vida. Y es que, señores, nos vamos a una sociedad ya sin cookies, porque cada vez va a estar más complicado y la gente pues al final no va a tener ganas de ir aceptando, y para tantas cosas y las campañas no podrán funcionar de otra manera y tenemos que buscar otros mecanismos. Nada, es un vídeo muy corto. Si quieres saber más cosas sobre el Consent Mode o quieres que te ayudemos a implementarlo, simplemente escriban eso en comentarios o contáctanos a través de nuestro formulario en nuestra página web. No olvides suscribirte para más contenido como este, dame un like y nos vemos pronto.